Primera de Juan, hermanos, capítulo 3. Juan, el mismo Juan, hermanos, nos habla y nos sigue demostrando y explicando esto tan maravilloso que es del amor de Dios, hermano. No podemos, hermanos, escuchar o no podemos hablar acerca del amor de Dios a veces sin que nuestro corazón se quebrante. No podemos, hermanos, leer versículos tan fuertes como el que leímos, que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. No podemos leer estos versículos sin que nuestro corazón se quebrante, tal vez sin que nuestras lágrimas comiencen a rodar por nuestras mejillas al recordar ese amor tan grande. Primera de Juan capítulo 3, Juan les dice en el versículo 1: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Juan les recuerda acerca de este amor tan grande. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Un amor, hermanos, incomparable. Un amor, hermanos, a veces creo yo que es incomprensible, que no alcanzamos a comprender, hermanos, porque tal vez si lo comprendiéramos con nuestra mente tan limitada, no sería tan grande, hermanos. Es un amor que ni siquiera alcanzamos a comprender con nuestro entendimiento. Un amor tan maravilloso, con toda autoridad. Por eso es que Juan dice: nadie tiene mayor amor que este. Cristo dijo: nadie tiene mayor amor que yo. Cristo, cuando les estaba diciendo esa palabra, cuando le estaba diciendo nadie tiene mayor amor que yo, Él estaba teniendo en su mente presente lo que iba a pasar después, lo que iba Él a padecer, lo que iba a sufrir, hermanos, por amor a ellos. Él sabía lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. Él sabía la sangre que iba a derramar. 700 años atrás se había dicho, se había explicado lo que iba a padecer nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías, en el capítulo 53, recordemos que Isaías vivió 700 años antes de Cristo, y él ya estaba hablando de Jesús, él ya estaba hablando del Mesías, y él ya estaba diciéndonos cómo iba a aparecer. Y él ya nos empieza a decir en el capítulo 53, versículo 1, Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Hermanos, yo me puedo imaginar a Isaías escribiendo esto y quebrantado. Aunque él no pudo ver a Jesús, aunque él no pudo ver tal vez esta profecía cumplirse, al escribirla, al recibir esta palabra del Espíritu Santo, yo me puedo imaginar a Isaías quebrantado. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Isaías quebrantado, hermanos, quebrantado, diciendo esto, dejando esto al pueblo, diciendo esto al pueblo directamente: despreciado y desechado. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, decía Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el precio de nuestra salvación fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías comprende algo y dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué amor tan maravilloso nos mostró Cristo. Imagínense ese momento, hermano, cuando aquel hombre llamado Jesús de Nazaret iba caminando rumbo a aquel monte llamado Gólgota, que traducido es la calavera.
caminando hacia ese monte, cargando aquella cruz. Imagínense a todas aquellas personas, a las señoras que traían a sus bebés, a sus hijos, viendo a aquel hombre. Algunas personas les escarnecían y movían la cabeza y decían: ¿cómo es que este se hace llamar el Hijo de Dios? ¿Cómo es que este dice que es el Rey de los judíos? Algunas personas escarneciéndole. Imagínense tal vez los quejidos del Señor y gente llorando, gente gritando. Ahí a María, la madre de Jesús, desgarrada y llorando y gritando, los niños viéndolo. Yo me puedo imaginar, hermanos, que esa escena que vieron aquellas personas jamás en toda su vida la pudieron olvidar. Ver a aquel hombre lleno de sangre, ensangrentado, cargando aquella cruz, menospreciado y desechado. Hermanos, qué maravilloso amor. Por eso es que con toda autoridad dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, pero un amor tan grande como el de Dios para el hombre no se puede, hermanos, quedar solamente en saberlo. Un amor tan grande como el de Cristo no se puede quedar solamente en decir amén al escuchar un mensaje del amor de Dios. Un amor tan grande no se puede quedar solamente en recibirlo y ya. Un amor así de grande, hermanos, tiene que provocar en nosotros una reacción. Tiene que producir en nosotros algo, hermanos. El cristiano no puede vivir una vida apática al evangelio, una vida apática a la salvación de más personas, una vida apática e ignorando el amor que Dios nos tuvo a nosotros. El amor, hermanos, produce una reacción. Es como el amor que le tiene un esposo a su esposa. Le puede decir 1000 veces amén, te amo, le puede decir 1000 veces te amo, le puede decir 1000 veces te quiero, le puede decir 1000 veces lo que sea, palabras muy bonitas, pero si no provee para ella, si no suple sus necesidades, pues no le va a creer que le ama. El amor se demuestra. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Cristo nos mostró su amor al morir en la cruz. El amor de Dios tuvo una acción: mandar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y le pregunto, hermano, ¿qué hace el amor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué produce el amor de Dios? En primera de Juan capítulo 4 podemos ver, hermanos, lo que el amor de Cristo producía en el corazón y en la vida de Juan. Mire lo que dice la Biblia, el versículo 7 del capítulo 4: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está la clave, hermano, de este primer punto. Le estoy hablando acerca del amor, que el amor produce una reacción en nuestras vidas, que recordar ese amor tan grande que Cristo nos mostró en la cruz produce en nosotros algo, hermanos. En el apóstol Juan producía esto. Él decía: para que vivamos por Él, hermanos, para que vivamos una vida alegre, para que vivamos una vida animada, hermanos. Yo puedo ver en la vida del apóstol Juan que él vivía una vida animada. Por eso es que dice: recuerdo el amor de Cristo que tú me mostraste, que mostraste al morir en la cruz, para que yo viva por ti, para que yo viva para ti, para que vivamos una vida animada, hermanos. El amor de Dios nos anima. El amor de Dios me anima y le anima para que vivamos para Él, para que vivamos por Él, para que sigamos adelante, hermanos. Nos anima a vivir esta vida cristiana. Nos anima a vivir para Dios cada día con su bendición.
Es necesario, hermano, recordar el amor de Dios para vivir animados, para vivir entusiasmados, para vivir alegres en la vida cristiana, para poder soportar, hermanos, cualquier situación difícil, para poder seguir adelante cuando usted se levanta y dice: ya no quiero seguir con esto, ya estoy desanimado, me pasa esto, me pasa aquello, ya no quiero seguir con él, parece que no hay respuesta. Hermanos, recuerde el amor que Cristo tuvo por usted, hermano, y verá que nuestro ánimo volverá a nosotros, hermanos. El no recordar el amor de Dios produce desánimo, porque nos olvidamos de la obra tan grande que Cristo hizo por nosotros. Nos olvidamos de eso. ¿Y qué sentido tiene nuestra vida, hermanos? No hay sentido, no hay razón para seguir, hermanos, si no recordamos el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos, nos anima, nos hace vivir una vida animada. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 5. Estamos hablando que el amor de Cristo nos anima. Vamos a ver un versículo que respalde eso. Segunda de Corintios capítulo 5, hermanos, versículo 14. Desde el versículo 3, hermanos, dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjense lo que está diciendo la Biblia: el amor de Cristo nos constriñe. El significado de constreñir o constreñimiento quiere decir apremio que hace uno a otro para que ejecute una cosa. Apremio que hace uno a otro para que ejecute una cosa, hermanos. ¿Y qué es eso que nos está apremiando? ¿Qué es eso que nos está empujando? ¿Qué es eso que nos está animando? La Biblia dice que el amor de Cristo nos constriñe. Hermano, ¿el amor de Cristo le constriñe? Qué bendición que el amor de Cristo nos empuja a seguir sirviendo, a seguir haciendo lo que usted está haciendo. ¿Qué importa lo que esté haciendo? Sea lo más mínimo que esté haciendo aquí en la iglesia, hermano, pero el recordar el amor de Dios nos animará a seguirlo haciendo, a mejorar lo que estamos haciendo y a hacer más para la obra de Dios, a seguir y a seguir y a seguir sirviendo, y no ser cristianos de 1 año o de 2 años nada más. ¿Cómo son esos? Aquellos que entran por la puerta, se sientan, escuchan un mensaje, son salvos, se bautizan, duran 1 año, duran 2 años y ya no los volvemos a ver. Hermano, es el tiempo, es el día de decidir no ser cristianos, que en 1 año ya no estemos aquí, hermanos, sino decidir ser fieles a Dios. El amor de Cristo nos da todas las herramientas para permanecer, hermanos, cerca de nuestro Dios. No hay ninguna razón suficiente para alejarnos de Dios, ninguna razón, pero hay 1001 razones para vivir cerca de Él, día a día vivir cerca de Él, hermanos. No alejarnos, sino ser cristianos de décadas, ser cristianos, hermanos, que hasta que el Señor nos llame a su presencia. Unos cristianos fervorosos, hirviendo por el servicio, y no ser cristianos, hermanos, desanimados. Sé, hermanos, que tal vez vendrá el desánimo, probablemente vendrá algún momento en el cual usted se desanime, hermanos, pero el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo era una persona que recordaba el amor de Dios continuamente. Mire ahí en Gálatas 2:20. Por eso le estoy diciendo, hermanos, que el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos anima. Gálatas 2:20, hermanos, dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted escucha esto y puede ver a una persona animada, pero ¿por qué viene su ánimo? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aquí viene el secreto para vivir la vida animada, como el apóstol Pablo, como Juan. Dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo podía decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque recordaba que Cristo murió por él. Porque recordaba y decía: el cual me amó y se entregó por mí. Hermano,
vive una vida animada. Medite, piense, ¿vivo una vida animada? ¿Vivo una vida alegre? ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Soy feliz viniendo a la iglesia? ¿Soy feliz sirviendo? ¿Soy feliz ganando almas? ¿Me pongo contento cuando le predico a una persona, hermanos? Si no es así, solamente en este día, hermanos, dígale al Señor perdón porque he olvidado el sacrificio que has hecho por mí. Pero quiero mantenerlo y mantenerlo presente en mi mente, poder vivir animado. El amor de Cristo me anima. El amor de Cristo, hermanos. Vamos a primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra vez Cristo, hermanos, otra vez Juan recordando y mencionando el sacrificio de Cristo, hermanos, otra vez mencionándolo, pero ahora dice: en esto consiste el amor. Les voy a explicar cómo consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, hermanos. El amor de Cristo nos anima, pero el amor de Cristo, hermanos, también nos humilla. El amor de Cristo nos humilla. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan era lo suficientemente humilde para poder decir: yo no amé a Dios, yo no busqué a Dios. La Biblia dice en Romanos 3:10 que no hay quien busque a Dios. Y para comprender eso, hermanos, necesitamos humildad, como la que tuvo el apóstol Juan al decir: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos buscó, hermanos. Él nos amó. Él nos regaló la salvación de nuestra alma. Él llegó a nuestra puerta, tocó nuestra puerta y fuimos salvos, hermanos. Qué tremenda bendición, hermanos. El amor de Cristo nos humilla. El recordar, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros debería tenernos en una condición de constante humillación. Recordar que nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Juan 3:16 sigue diciendo, hermanos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Recordar lo que Cristo hizo por usted, hermanos, es razón suficiente para humillarse, para vivir una vida humillada. Y no solo ante Dios, hermanos, sino vivir una vida humillada en la iglesia, vivir una vida humillada ante los hermanos, vivir una vida humilde ante el pastor, vivir una vida humilde, hermanos. Ser humildes, qué necesario es la humildad en nuestras vidas, hermanos. La humildad nos abrirá tantas puertas y la soberbia cerrará unas puertas que muy probablemente a veces ya no podremos abrir. Vivir una vida humillada, hermanos. Recordar que Cristo se humilló a sí mismo tiene que producir en nosotros humildad. Y usted sabía, hermanos, que la humildad tiene una regla de medir. La humildad se puede medir. Según Filipenses capítulo 2, si puede acompañarme ahí, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Qué curioso, hermanos, que inmediatamente lo que sigue después de que Cristo se humilló, dice que se hizo obediente. Y la regla para medir la humildad en un cristiano es la obediencia, hermanos. Cuanto usted obedezca a Dios, reflejará humildad en su vida. A veces por eso, hermanos, es que nadie puede darnos alguna orden. Por eso es que el pastor no nos puede decir nada, porque nos ofendemos.
porque no hay humildad en nuestras vidas, hermanos. Roguemos al Señor que penetre en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, al recordar el sacrificio tan grande que hizo Cristo, y podamos producir en nuestra vida el ánimo, podamos producir en nuestra vida la humildad. Y no solo eso produce el amor de Dios, produce muchas cosas, pero por el tiempo no podríamos ver todo. Pero la tercera cosa que produce el amor de Cristo en nuestras vidas es una de las más maravillosas, hermanos. Y es una que tendríamos que producir todos nosotros, pero a veces lo descuidamos. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 4. Desde el versículo 11, hermanos, estábamos leyendo ahí. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mire lo que dice el versículo 14, hermanos. Aquí está el versículo clave. Dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Leamos con detenimiento lo que Juan escribe y dice: nosotros hemos visto y testificamos. ¿Qué testificaba Juan? Que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. Y dígame, ¿qué es eso, hermanos? ¿De qué está hablando Juan ahí, hermanos? Al decir que él vio y ahora testifica que el Padre envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Versículo 15: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Yo puedo ver en la vida de Juan, hermanos, que el amor de Cristo, recordar el amor de Cristo, le provocaba a él un reto por predicar el Evangelio. Un reto. Él decía: yo he visto, y ahora que he visto, no me puedo guardar eso que he visto. Y yo necesito testificar. Y es muy parecido a lo que los apóstoles decían, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermanos. ¿Qué hemos visto y qué hemos oído, hermanos? El Evangelio de salvación. Ya no somos los mismos que éramos antes, hermanos. Ya no somos aquellos alcohólicos que éramos antes. Ya no somos aquellos peleoneros que éramos antes. Bueno, a veces, no se crea. A veces cuando me pitan en el carro, no es cierto, hermano. Pero qué bendición que ahora somos nuevas criaturas, hermanos. Y eso, hermanos, es lo que necesitamos, ir a predicarles a aquellas personas, que hay vida nueva, que hay vida abundante, que hay esperanza. A todas aquellas personas que no tienen esperanza, hermanos, no tienen esperanza. Para ellos el final de su carrera es la muerte y hasta ahí. Peor, los testigos de Jehová, mal llamados testigos de Jehová, son ruselistas. Pero vamos a pensar en las personas que no son de ninguna religión, vamos a decirlo así, o católicos, que no hay esperanza en ellos. De su final, hermanos, es el infierno. Hermanos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos quedarnos así. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. No podemos quedarnos sin dar a la obra misionera. No podemos quedarnos sin compartir el Evangelio. No podemos quedarnos sin invertir para que la Biblia se traduzca a más personas, hermanos. El decir no a misiones es decirle a Dios: no cuentes conmigo. Qué bendición, hermanos, que podemos ser parte, que tenemos el privilegio de ser parte en la obra misionera, hermanos, en que el Evangelio se pueda expandir. Es un privilegio, hermanos, es una oportunidad que bendito nuestro Señor nos dio esa oportunidad, hermanos. Dios pudo haber tronado sus dedos y
y salvar a toda la humanidad. Pero qué bendición que nos da la oportunidad de predicar, que permite que esas palabras tan maravillosas y tan poderosas que es el Evangelio, podamos decirlo con nuestros labios inmundos, con nuestra boca, que podamos tocar su palabra. Qué oportunidad tan grande nos ha dado el Señor de poder ser parte en la obra misionera, hermanos. Es un privilegio la obra misionera. Pablo les explica a la iglesia de Corinto lo que es la obra misionera. Y les dice en 2 de Corintios capítulo 8, asimismo, hermanos, les dice Pablo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Qué contradicción, vamos así. Eran pobres y abundaron en riquezas de su generosidad. Eso produce la obra misionera, hermanos, que sacamos dinero de donde ni sabíamos que teníamos. El Señor es bueno, hermanos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y dice Pablo, y aún más allá de sus fuerzas, hermanos. La obra misionera es un sacrificio. La obra misionera, hermanos, se hace dando más allá de nuestras fuerzas. Yo no le voy a decir que es fácil para usted despojarse de dinero, tal vez. Yo no le voy a decir a usted que es fácil que ahorita usted se despoje de 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Tal vez no es fácil, hermano. Pero por eso dice el apóstol Pablo que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dice la Biblia, pidiéndonos con muchos ruegos. Mire, esto es maravilloso, hermano, lo que hace la iglesia de Corinto, lo que les explica Pablo, y dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los de Corinto, hermano, le rogaban a Pablo y le decía, permítenos ser parte en tu ministerio. Por favor, danos chance de poderte enviar este dinero. Porque usted conoce el corazón de Pablo, y Pablo siempre decía, yo no quiero ser de carga a las iglesias, yo por eso voy a trabajar en lo que pueda para suplir mis necesidades. Y yo me imagino a un Pablo diciéndoles, no se preocupen, aquí estoy bien, sé tener abundancia, les dice a los de Filipos, pero ellos les ruega y le dice, déjenme ser parte, déjame enviarte alguna ofrenda, déjame enviarte dinero para que el evangelio pueda llegar a más lugares. Hermanos, qué bendición. Dice que nos concediésemos el privilegio de participar. La obra misionera, al dar a la obra misionera, es un privilegio. Y dice el apóstol Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, el amor de Cristo nos reta a hacer más, porque más personas conozcan el evangelio. Qué bendición que ya hay misioneros en muchas partes del mundo. Qué bendición sería, hermanos, que hubiera un misionero en cada país. En los 193 países registrados por la Organización de Naciones Unidas. Algunos han dicho que son más de 200 países. Pero qué bendición sería que hubiera un misionero en cada país. Vamos a ponerlo así. Pero aún así, aunque se lograra eso, hermanos, nos faltaría demasiado. Porque los países son enormes, hermanos. Bueno fuera que con un misionero se alcanzara todo el país. Pero la necesidad es grande, hermanos. Como les comentaba, un ejemplo, el país de Colombia, 50 millones de habitantes. Vamos a dejar como fijo 50 iglesias bautistas fundamentales. Si lo hacemos en proporción, eso daría el resultado de 1 millón de personas por cada iglesia. La necesidad es grande, hermanos, no solo en Colombia,
en cada uno de los países que están ahí representados. Necesitamos, hermanos, retarnos, porque déjeme le digo algo, que la obra misionera, que la vida cristiana es una vida de retos, es una vida de fe, es una vida, hermanos, de dar pasos, pero no por vista, sino por fe. Es una vida de retos, hermanos, a seguir dando más y más, dándonos primeramente al Señor, dice la Biblia, pero dando a la obra misionera. Si Dios, hermano, dejó su hogar en el cielo, si Dios dejó su trono en el cielo, no podríamos nosotros dejar, hermanos, nuestro hogar, tal vez una vez a la semana, e ir y predicar el evangelio a las personas de aquí de Irapuato. Si Dios dejó su trono y comodidad en el cielo por nuestra salvación, ¿no podríamos nosotros dejar nuestras comodidades, nuestros gustos por la salvación de más personas? Hermano, recuerde todo lo que Cristo, lo que Dios tuvo que hacer por su salvación. Primeramente, su sacrificio, pero más práctico, por su salvación. Por el momento en el que usted aceptó a Cristo, escuchó tal vez de un ganador de almas. Recuerde todo lo que hizo Cristo para que usted pudiera escuchar el evangelio. Recuerde a cuántas personas tuvo que mandar a su casa a tocarle. Recuerde cuántas veces tuvo que ir aquel ganador de almas a tocar su puerta y animarle a venir a la iglesia, y animarle, y animarle, y animarle. Recuerde cuánto tuvo que gastar aquella persona que invirtió en usted para que usted viniera a la iglesia. Y ya después de recordar eso, ahora nosotros hagamos lo mismo por la salvación de otras personas. Recuerde cuántas veces se tuvo que tocar su puerta para que escuchara el evangelio, y ahora toque las mismas puertas para que más personas escuchen el evangelio. Si Dios, hermanos, tuvo que sujetarse a necesidades aquí en la tierra, a pasar hambre, frío, cansancio, heridas, burlas, ¿no podrá usted, hermano? ¿No podría yo sufrir, aunque solo un poquito, por la salvación de otras personas? Si Dios dejó lo que más amaba, si Dios dio lo que más amaba por nuestra salvación, ¿no podríamos nosotros dejar lo que más amamos por nuestra salvación, por la salvación de más personas? El amor de Dios, hermanos, nos anima. El amor de Dios nos humilla. El amor de Dios nos reta a predicar, a ganar más almas, a invertir más en la obra misionera. Por último, hermanos, el amor de Cristo, aparte, ahí en primera de Juan, aparte de que nos anima, aparte de que nos humilla, aparte de que nos reta, el amor de Cristo, versículo 16, hermanos, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el perfecto amor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El apóstol Juan nos explica que el amor de Cristo, que el amor de Dios, que el perfecto amor, hermanos, echa fuera el temor. Y podemos ver, hermanos, entonces en la vida de Juan, que el recordar el amor de Dios nos hace soportar las pruebas. Recordar el amor de Cristo, recordar el amor de Dios nos hace, hermanos, echar fuera el temor. Nos hace pasar cualquier situación, por más difícil que sea.
No importa, hermano, qué situación sea por la que usted esté pasando. No importa, hermano, por más difícil que se vea la situación. No importa cuántas lágrimas ya haya tenido que derramar. No importa qué consecuencias trajo eso, hermanos. El recordar el amor de Cristo le hace soportar las pruebas. Cuando venga la prueba, por más difícil que sea, piense en el amor de Dios, en lo que Él sufrió, en lo que Él pasó, y verá cómo su situación cambiará. Y eso, hermanos, va de la mano a cómo vemos las situaciones que vienen a nuestra vida. Si las vemos como unas pruebas, como lo que son pruebas. Y déjenme le explico el significado de prueba. La palabra prueba significa razón o medio con que se pretende mostrar la verdad o falsedad de una cosa. Razón o medio con que se pretende mostrar la verdad o falsedad de una cosa. ¿Usted ha ido tal vez a vender oro alguna vez? Yo he ido a vender oro y hemos llevado ahí un anillo o lo que sea. Usted lo lleva y llega con esa persona y esa persona lo observa y lo ve y lo examina. Pero para checar que sea oro, hermanos, toma ese anillo, toma esa pieza de oro y toma una limita muy fina y la empieza a limar. Y a veces, hermanos, será necesario que el Señor nos tome y nos lime un poquito. Y a veces te dolerá, a veces será difícil soportarlo. Pero después que toma ese oro y lo lima un poco, toma un líquido y lo derrama sobre el oro donde limó. Y si ese oro, si esa pieza se pinta verde, la señora o el señor toma el anillo y le dice: mírate, no trates de engañarme, no es oro. Y cuando viene la prueba, hermanos, es la oportunidad que Dios nos da de demostrarle al Señor que estamos en verdad con Él, que le amamos, que estamos agradecidos por ese amor tan grande que tuvo para con nosotros. El amor de Cristo nos anima, el amor de Cristo nos humilla, el amor de Cristo, hermanos, nos reta. Y el amor de Cristo nos hace soportar las pruebas. No importa lo que venga, no importa lo que tengamos que pasar, hermanos. El amor de Cristo vale la pena pasar eso. Muchos misioneros me han dicho: no es que te va a ir mal, no es que es muy difícil visitar iglesias, andar en la carretera, andar durmiendo en diferentes lugares, andar haciendo esto, andar haciendo aquello, tus hijos, tu esposa, no la expongas. Hermano, el amor de Cristo vale la pena. Al recordar el amor de Cristo vale la pena sufrir lo que tengamos que sufrir, lo que tengamos que pasar, hermanos. El amor de Cristo lo vale. El amor de Cristo, hermano, le anima. El amor de Cristo, hermano, le mantiene humillado. El amor de Cristo, hermano, le reta. El amor de Cristo, hermano, le hace soportar las pruebas. Dios le bendiga, hermano. Cierre sus ojos, por favor.